Voy a pedirles que me acompañen en una pequeña oración y luego después toman su asiento. Vamos a orar. Santísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Mira, Señor, te pido que me des de tu espíritu, para que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti, Señor. Señor, en tu nombre, Padre bendito, vamos a tocar este tema, Señor. Este tema que tú has puesto en mi corazón, Padre Santísimo, y que sea, Señor, para edificación de tu iglesia. Que lo pongamos por obra y lo utilicemos, Señor, en nuestro corazón, para que así, Señor, podamos enseñar a las demás personas. En el nombre de Cristo Jesús te ruego todas estas cosas. Amén. Pueden tomar su asiento. Mi tema de esta tarde le he puesto por nombre En tu palabra. Ahorita vamos a ver por qué le he puesto así. El Señor Jesucristo se había presentado delante de los apóstoles cuando estaban ellos encerrados, temerosos, y se para en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Y está con ellos y dice que come, dice, un pescado asado con miel. Le dicen a Tomás que el Señor había estado allí y le dice Tomás, dice, si yo no pongo mis dedos en sus agujeros y mi mano en su costado, yo no creo que el Señor haya venido, que haya estado aquí. A la semana se presenta y le dice a Tomás, mete tus dedos en mis agujeros y tu mano en mi costado. Y la expresión de Tomás es, Dios mío. ¿Ah? Voy a pedirles que abran sus Biblias en Juan capítulo 21 y voy a leer, se me olvidó sacar mi lupa. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Ya era la tercera vez, allí atrasito en los últimos versículos del capítulo 20, es cuando está hablando que se les aparece, cuando estaban encerrados y que se aparece delante de Tomás y le muestra sus manos y su costado. Juan capítulo 21, versículo 4 al 6. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tenés algo que comer? Y respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a mano derecha y del barco, y hallaron. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los pescados. ¿Qué estaba pasando aquí? Habían andado toda la noche pescando. Ayer el tema de nuestro hermano nos decía, en su predicación que él daba, nos decía que el Espíritu nos llevaba y nos guía a diferentes partes que el Señor quiere que vayamos. Estos hombres ya habían visto al Señor, pero no le reconocieron. Aquí ya había estado Él con ellos, ya se había presentado con Tomás también, pero aquí no le reconocen. Pasa lo mismo que pasó con los hombres que iban a Maús. Va con ellos platicando y hablando y diciendo todo lo que estaba pasando, y dicen ellos, es que tú no sabes lo que ha sucedido, tú no eres de aquí. Pero le reconocen cuando llegan al mesón y parte el pan. En ese momento se va de los ojos de ellos. Aquí en este caso
le dice que tiren la red a la mar, al lado derecho. Esto ya había sucedido antes de que él fuera crucificado. Ahorita vamos a ver esa parte. Y Juan dice que Juan le reconoce. Dice, aquel que se recargaba en el pecho dice que le reconoce y le dice a Pedro, el Señor es. Y Pedro se tira a la mar y se va nadando desde donde estaba la barca hasta donde está el Señor Jesucristo. ¿Qué estaba sucediendo con ellos? ¿Qué pasó? En vez de esperar, en vez de empezar a prepararse para lo que el Señor los había escogido, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hablar las cosas que Él les enseñó, se fueron a pescar. Pero va Él y los corrige. Y les dice, ¿tienen algo de comer? Y dice, no, hemos pescado toda la noche. Hay unos versículos atrás, dice Pedro, dice, hemos pescado toda la noche, se han andado pescado toda la noche y no agarraron nada. Hasta que el Señor les dice, y es cuando Juan le reconoce y le dice, el Señor es. ¿Por qué? Porque ya había pasado esto antes. Como aquellos que van a Maús vieron cómo partió el pan en la cena del Señor. Y cuando Él parte el pan delante de ellos en aquel mesón, dice que le reconocen y saben que era el Señor Jesucristo. Muchas de las veces somos llevados para una parte y nosotros agarramos y damos vuelta y agarramos por otro lado. Muchas de las veces se nos presentan oportunidades tan fáciles que decimos, wow, qué oportunidad, voy a aprovecharla, y no nos deja el Señor hacerlo. ¿Por qué? Porque no está bien. No estamos siguiendo el camino del Señor, no estamos siguiendo la guía que el Espíritu Santo nos lleva. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y estos hombres, eso estaban haciendo. Voy a pedirles, Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Voy a leer el versículo 11 y después vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10. Esto es acerca de Salomón. Salomón había pedido al Señor, cuando muere David, a él es al que sientan como rey. Y pide a Dios sabiduría para dirigir ese pueblo. Y le dice Dios, por cuanto has pedido sabiduría nomás, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar... Y hubo quienes fueron y le consultaban, y era tan conocido y famoso por su sabiduría, que hasta el mismo Jesucristo dice, refiriéndose a los lirios, dice que ni Salomón se había vestido con toda su gloria como estaban vestidos los lirios del campo. Fíjense lo que Dios está diciendo, comparando la sabiduría y comparando toda la forma que él se vestía con aquellas flores que estaban allí en el campo. Aquellas flores que el Dios que hizo los cielos y la tierra las había hecho, dice, ni con toda su sabiduría Salomón se vistió como estos lirios. Es un privilegio que el Señor mencione a una persona así, a pesar de lo que vamos a leer ahorita. Salomón fue una persona muy sabia, una persona muy conocida en todas las partes. Fueron reyes, fueron príncipes a consultarle. Pero llega un momento donde él prácticamente da la vuelta y se va por otro camino.
Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mis pactos, mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Fíjense lo que estaba pasando. Él después, antes se había ido él, siguiendo las cosas de Dios, hablando las cosas de Dios, pero entra él en una necedad, donde él, su reino, iba a ser quebrado. Si leemos ahí atrásito, y más adelante de este versículo, le dice que se lo va a entregar a Joroboam. Joroboam venía siendo el hijo de su siervo. Dice, y a tu hijo le voy a entregar las otras 2 tribus. A Joroboam le entrega 10 tribus y a su hijo Roboam le entrega 2 tribus. Es cuando el pueblo se separa con el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿por qué fue que hizo esto? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿Qué fue lo que Salomón lo convirtió después de haber sido una persona tan sabia delante de la gente? Y mismo Jehová se lo dice, no va a haber otro sabio como tú, ni antes ni después. Pero él se convierte en un idólatra. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10. Del versículo 8 al versículo 10. Y dice así, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificio a sus dioses. Enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le habló mandando acerca de esto, que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y todas eran princesas, hijos de reyes, gente de los reinos que estaban alrededor. Levantó altares para Chemos, un dios pagano de los moabitas, y de diferentes dioses. Levantaba altares a sus esposas para que sus esposas adoraran a los dioses. Dice, por lo tanto te has hecho idólatra. Después de haber sido un hombre tan sabio, se convierte en el necio de los necios. ¿Por qué? Por darle gusto a sus mujeres. Tenemos también a Esaú, el primer rey. Él no hizo cosas buenas, al grado de que Dios lo desecha y escoge a David, puesto que le dice a Samuel, deja de estarle llorando ya. Dice que me he proveído de rey, y lo manda a la casa de David para que escogiera el rey. Y llega cuando David no está allí, están sus hermanos, dice no. Y hasta que ve a David le dice, este es el que va a ser el próximo rey. Entonces, todo aquello que está pasando con estos hombres es que no están haciendo las cosas de las cuales el Espíritu los guiaba. Empiezan a desviarse de aquel Espíritu que los estaba guiando a toda verdad. Los estaba llevando
a un lugares, lo estaba llevando a unos ideales que no eran agradables para Dios. Vamos a ver otro personaje. Jonás, capítulo 1. Jonás capítulo 2, versículo 1. Todos conocemos la historia de Jonás, qué era lo que estaba pasando, qué es lo que sucede. Y todos sabemos, lo estoy poniendo como ejemplo, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, un hombre que tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Sin embargo, cuando Dios le dice, ve a Nínive y predica, él se va para el lado contrario. No se va a predicarle a Nínive. Y pasa por ciertas incomodidades por causa de no obedecer a Dios. ¿Por qué? Por temor a la fama que Nínive tenía. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Y de los que mas Jehová, habiendo preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero miren lo que dice allí. Había prevenido. ¿Qué es prevenir? Él ya sabía lo que iba a hacer Jonás. Desde antes de que Jonás oyera lo que el Señor le estaba diciendo, el Señor Jehová le estaba diciendo que fuera a Nínive a predicar, él ya había preparado el pez para que se lo tragaba, porque sabía que no iba a ir allá. Sabía que no le iba a obedecer. ¿Por qué? Por temor. Muchas de las veces nosotros nos aferramos a algo que no debemos aferrarnos. Creemos cosas que no debemos de creer. Hacemos cosas que no debemos de hacer, creyendo que nos va a ir mejor, creyendo que vamos a hacer las cosas mejores. Muchas de las veces nos dice el Señor, tienes que hacer esto y esto otro y esto otro, y dudamos. ¿Realmente es Dios el que me está diciendo esto? ¿Realmente es el Señor Jesucristo el que me está mandando esto? Dice Joel que en los últimos tiempos dice que tendremos sueños. Y a veces ni en eso creemos. A veces ni en eso tomamos en cuenta. Queremos que el Señor se nos aparezca y nos diga, Joel, no quiero que estés haciendo esto y esto y esto y esto, porque te va a pasar esto y esto y esto otro y esto otro. ¿Quién soy para que el Señor venga y se me aparezca? A Salomón se le presentó 2 veces. Y aún así no hizo caso. Aún así ignoró, siendo el hombre más sabio que ha existido hasta estos días. Jonás, un profeta. El profeta escucha la palabra del Señor, escucha la voz de Dios y va y hace las cosas. Pero él gana y se va para otro lado. Y hace las cosas diferente a lo demás. Diferente a lo que el Señor le había dicho. Hace lo contrario de lo que Dios le había dicho. ¿Estaban guiados por el Espíritu? ¿Traían el Espíritu de Dios? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Por qué se fueron a pescar? ¿Por qué no hicieron
lo que el Señor les había enseñado. Estuvieron en el Sermón del Monte. Estuvieron cuando resucitó personas. Estuvieron en los milagros que vieron de aquellos ciegos. Estuvieron cuando sanó a aquellos 10 leprosos. Vieron sus maravillas. ¿Y por qué se fueron a pescar? Hemos visto milagros aquí en esta iglesia. Y uno de ellos, y lo tengo que mencionar, es el hermano Moisés. Cuando nos dieron la noticia que se había complicado la operación del hermano Moisés, inmediatamente doblamos rodilla. Y aquí lo tenemos sentado. Gracias a nuestro Dios. Pero queremos ver que el mar se abra. Queremos ver que la montaña se mueva y se eche a la mar. Queremos ver que el sol se detenga. Esos milagros ya no los vamos a ver. Esos milagros ya no van a suceder. Porque el Espíritu Santo está ahora en cada uno de nosotros. Y como está en cada uno de nosotros, ahora se va a dirigir hacia cada uno de nosotros. Y los milagros van a ser manifestados en cada uno de nosotros. Lucas. Lucas capítulo 5. Versículo 4 al 6. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Aquí es donde les estoy diciendo que ya había sucedido aquello que les dice, tiren la red a la mar en el lado derecho. Estaba el Señor Jesucristo cerca de aquel mar y se sienta en la barca que era de Pedro. Y se mete a la mar y él empieza a predicarle a las gentes. Cuando termina le dice a Pedro, métete más para dentro de la mar. Y allí le dice Pedro que toda la noche anduvieron pescando y no agarraron nada. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndola echado, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompió. Y aquí está la clave. En tu palabra. Dice, en tu palabra voy a echarla. Ya anduvimos pescando y no agarramos nada. Esto es antes de que lo crucificaran. El primer texto que leí empezando el tema fue después de que lo crucificaran. Él ya se había presentado resucitado delante de los apóstoles cuando estaban encerrados temerosos, y se presenta que no estaba Tomás, y luego se presenta cuando está Tomás, y luego se les presenta cuando andaban pescando. Pero aquí él estaba todavía con ellos y le dice, échalo a la mano derecha. Y él dice, en tu palabra la voy a echar. En la palabra de Dios, en la palabra del Señor, se hacen muchos milagros, suceden muchas cosas. Muchas cosas nos lleva a la perfección para recibir al Señor Jesucristo en los cielos. Muchas de las veces, pues es que no quiero molestar al Señor.
Bueno, voy a hacer oración para esto, esto, otro, y esto, otro, y esto, otro, pero nunca pedimos en tu nombre. Por eso dice Él, todo lo que pidieres en mi nombre, te será concedido. Varias veces he dado esta anécdota que me sucedió. Una vez llevamos a mi papá al hospital. Se puso un poco malo, lo llevamos al hospital. Ahí en el hospital se puso grave. Salió del hospital, pero estuvimos cerca de una semana ahí en el hospital. Entonces, una de las veces que voy y lo visito, llegan mis parientes, mis familiares, mis hermanas, mis hermanos, y están con él. Yo me tengo que salir porque no puede haber mucha gente en el cuarto. Me voy a la sala de abajo, de ahí el Hospital Providencia, que está ahí aquí en el centro. Me voy a la parte de abajo y me encuentro con un hombre. El hombre era religioso y me dice, ¿tienes algún familiar aquí? Le digo, sí, mi padre. ¿Y cómo está? Le digo, pues, está mal, pero está estable. Me dice, ¿eres religioso? Le digo, amén, sí soy religioso. Me dice, pídele al Señor y verás cómo va a suceder un milagro. Sí, le dije, yo sé que va a suceder un milagro. Mi padre de antemano te digo que va a salir de aquí. Dice, mira, tú quieres tener $1,000,000, pídeselo a Dios. En el nombre de Jesucristo puedes tener todo eso. ¿Quieres un carro del año? Pídeselo a Dios. En el nombre de Jesucristo. ¿Pero qué es lo que dice Santiago? Pides y pides mal. No recibes porque estás pidiendo mal. Aquí Pedro le dice, en tu palabra, la palabra del Señor Jesucristo y la palabra de cada uno de nosotros tiene vida, está viva. Jesucristo es la palabra viva. Es la palabra que salió del Padre para que se hicieran todas las cosas. Cuando dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y la palabra sea es un verbo. Jesucristo es el verbo encarnado que vivió entre nosotros. Por eso Él le dijo, en tu palabra, y así le puse a este tema, en tu palabra. Porque en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesucristo, suceden muchas cosas. Salmo 33. Y aquí en este salmo, quiero que sepan que el Señor conoce a cada uno de nosotros. Y no nomás los que estamos aquí adentro, no nomás los de la iglesia de Dios. Conoce a todo el mundo que está afuera, incluso al impío, incluso al idólatra, al que no cree en Él, los conoce, porque Él nos hizo. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros y sabe lo que hay en mi corazón. He dicho esto varias veces. Yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y buscaba de ganar dinero y bajar y trabajar y trabajar y trabajar y no salía de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo quería tener un Shelby Cobra y quería comprármelo, aunque sea una imitación. En Phoenix los venden nomás me lo traen, nomás le meto la transmisión y el motor y ya está listo. Pero nunca me lo dio Dios. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que Dios quería para mí. Porque yo no comprendía lo que Dios quería para mí. Yo quería ese carro para mí,
para manejarlo, para traerlo en la ciudad, para pasearme en él. Y el Señor no me lo dio. ¿Qué hay de malo en tener un carro de esos? Yo soy amante de los carros, hermanos. A mí me gustan mucho los carros. Ayer estaba hablando con Martín y estaba hablando con Raymond. En el internet está saliendo que para el 2025 va a salir el Chevy Bel Air. Les digo a ellos, ¿saben lo que es para mí haber visto el Chevy Bel Air del 56, 55, 57 y luego volverlo a ver que lo sacan el año que entra? Quiere uno tener uno de esos, pero no podemos, no debemos. No es para nosotros, es para el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce mi corazón. Y miren lo que dice el Salmo 33, versículo 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Fíjense lo que dice, a todos los hijos de los hombres. Refiriéndose a todo mundo. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra y formó el corazón de todos ellos. Él consideró todas sus obras. ¿Conoce lo que va a hacer cada uno de nosotros? Chicos y grandes. ¿Conoce lo que va a hacer cada uno de los hombres que hay en este mundo? Lo que hay en su corazón, lo conoce. Y no le permite hacer ciertas cosas, como no me permite a mí tener esos carros. Como no me permite a mí tener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que hay en mi corazón. A lo mejor me desvío de donde yo estaba. ¿Y por un carro me voy a hacer necio como Salomón? Dios es el que nos lleva a donde Él quiere que estemos. Él necesita de cada uno de nosotros. De una forma o de otra. Quiere que estemos delante de Él, de limpio corazón. ¿Por qué? Porque Él necesita obreros. Gracias a Dios, se están arrimando los jóvenes. Gracias a Dios, Fernando ya tienes otra vez a sus jóvenes. Por causa de la pandemia, los jóvenes ya no estaban aquí. Ya no había jóvenes. Pero ahora está volviendo los jóvenes para atrás. ¿Por qué? Porque el Señor los necesita aquí. Los que estamos aquí no somos eternos. Ellos son el futuro de la iglesia. Ellos van a ser también guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Ellos son los que van a seguir nuestros pasos. Como yo seguí los pasos de los que me enseñaron a hacer esto que estoy haciendo ahorita aquí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo los puso en mi camino para que me enseñaran. Porque yo tenía que servirle al Señor. ¿Por qué? Porque así lo quiere Él. Por eso Él es Dios. Y no puedo cuestionarle. No puedo decirle, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Está pasando porque Él quiere que suceda, para que yo entienda muchas cosas que no alcanzaba a entender. Salmo
capítulo 1. Salmo capítulo 1. Y voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Salmo capítulo 1. Y esto es lo que sucede con las personas que realmente se entregan a Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto al arroyo de agua, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prospera, no así los malos, sino como en el tiempo que arrebata el viento. Fíjense lo que está diciendo para el que sigue a Dios, para el que deja que el Espíritu Santo lo guíe a donde quiere que lo lleve. Dice, antes en la ley de Jehová está su deleite. Dice, en la ley medita de día y de noche. Y lo es como el árbol que está cerca del arroyo. Siempre está verde, siempre da su fruto a su tiempo, no antes, no después. Siempre está exactamente al tiempo que Dios quiere que esté. Esa es la maravilla del poder de Dios. Esa es la maravilla del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Hay muchos enfermos en nuestra iglesia, pero no desmayemos, no descansemos, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos pidiendo por todos ellos. A veces no nos acordamos porque son muchas las personas. La semana pasada estaban dando unas, ahora nos pusieron otras. La semana que entra va a haber otras personas. ¿Por qué? Recuerden que estamos en los últimos tiempos. El Señor viene pronto. Y el Señor quiere que su iglesia se mueva, que su iglesia reaccione, que el hombre de Dios siga sus pasos, camine firme sin titubear y sin temblar, sin tener temor. Voy a terminar con este texto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, del versículo 22 al 23. Dice, mas ahora libraos del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios que podemos decir, en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual se entregó por cada uno de nosotros para salvarnos, para llevarnos ante la presencia de su Padre y que nosotros estemos con Él por la eternidad. Guiados
por el Espíritu Santo a toda verdad. Que el Señor les bendiga.